Hasierako hitz hauek Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluari eta Euskadiko Kooperatiben Konfederazioari eskerrak emateko dira. Forokop abian jarri eta jardunaldi hau antolatu egin duzuelako, batez ere eta bereziki. Gizarte ekonomiaren eta kooperatiba munduaren orainaz eta etorkizunaz hausnartu behar dugula jakitun gara guztiok. Elkarrekin hausnartu, bidea elkarrekin egiteko. Hain zuzen ere, horixe da Euskadiko kooperatiba mugimenduaren nortasun ezaugarritariko bat. La consejera de Trabajo y Justicia, que les ha acompañado al inicio de la jornada, y yo agradecemos al Consejo Superior y a la Confederación de Cooperativas de Euskadi la puesta en marcha de Forocop y la organización de esta jornada de trabajo. Y expreso mi agradecimiento también al catedrático Juan Torres López por su aportación, así como a las personas que han participado en representación de los partidos políticos y también a la moderadora de este debate. Y no solo en la economía social, somos conscientes de la importancia del movimiento cooperativo y de nuestra responsabilidad pública en su promoción y socialización. La prioridad del Gobierno vasco es favorecer la reactivación económica y la generación de oportunidades de empleo. Nuestro objetivo es lograr más y mejor empleo, seguir creciendo para reducir el paro por debajo del 10% y consolidar un empleo de mayor calidad. Somos muy conscientes de la sintonía que mantenemos con el mundo cooperativo que comparte estos mismos objetivos. Somos conscientes también de la necesidad de seguir trabajando juntos. Auzolana es nuestro lema. Adostasun espiritua nabarmendu nahi dut, beraz. Asmatzea da, aukera politiko bateko eta besteko ordezkariak kooperatibek gure gizartearen ekonomia eta gizarte garapenean duten zereginari buruzko eztabaidan inplikatzea. Adostasunerako osagai izan behar dira kooperatibismoa sustatzea, babestea eta haren alde egitea, gure herriaren aktibo bat baita. El Gobierno va a seguir favoreciendo el diálogo, el acuerdo y la cooperación. Nuestro modelo es el desarrollo humano sostenible y sabemos que en el proyecto de futuro de Euskadi las empresas de economía social y las cooperativas sois fundamentales. Sois esenciales porque ofrecéis un modelo que prima la participación y la colaboración, un modelo de empresa social y competitiva comprometida con su territorio. Nuestro objetivo es reforzar el ecosistema económico vasco, con cooperativas y empresas competitivas que invierten y generan empleo, socialmente justas e implicadas en el territorio. Seremos así un país más competitivo, más cohesionado y más fuerte. Termino resaltando el espíritu de consenso que preside la organización de esta jornada, que, como he dicho antes, ha sido abierta por la consejera de Trabajo y Justicia esta mañana. Compartimos la necesidad de reflexionar en relación al presente y el futuro de la economía social y el mundo cooperativo en un escenario más abierto y más competitivo. Consideramos un acierto implicar a las personas representantes de las diversas opciones políticas que tengo aquí frente a mí en el debate sobre el papel de las cooperativas en el desarrollo económico y social de nuestra sociedad. Esta jornada contribuye a acercar el mundo cooperativo al conjunto de la sociedad y a dar a conocer el activo de un país experimentado en trabajar juntos en pos del bien común. Auzolana da gure goiburua. Eusko Jaurlaritzak akordioaren eta lankidetzaren alde egiten jarraituko du. Bide honetan, Euskadiren etorkizunaren proiektuan, nahitaezkoak dira gizarte ekonomiako enpresak eta kooperatibak. Nahitaezkoak zarete. Eskerrik asko guztiok. Eskerrik asko.